Muy buenas noches, profesor. Espero se encuentre muy bien. Entonces, de acuerdo a la evidencia de la última entrega correspondiente pues al curso de Excel avanzado, voy a presentar la automatización de nómina en base a la macro que realicé para la entrega del informe anterior. Bueno, como tal, recordemos que era para la empresa Confecciones del Oriente. Como tal, el problema cuál era, no, planteándolo así a un nivel general, que se contaba con cierto tiempo de más al momento de limpiar los datos de nómina, separarlos y sacar datos primordiales como eran horas de trabajo, separación de empleados por departamento y también las horas trabajadas. Bueno, la solución del problema viene siendo un proceso 100% pues automático. Recordemos que era 100% manual: abrir, importar, separar, calcular y formatear pues todo lo correspondiente al Excel. Había una alta probabilidad de errores como nos arrojaba el Excel inicial, los datos iniciales, que pues había una serie de errores en el CSV que como tal pues había que limpiarlos y ejecutarlos de la mejor manera óptima para poder así implementar un buen análisis de datos y automatización en Excel. Se tenía un formato inconsistente en el cierre de cada mes y pues la coordinadora de recursos humanos de esta entidad dedicaba casi un día laboral completo. El planteamiento y como tal es automatizar el proceso completo para que la coordinadora obtenga el informe sobre un tiempo menor al indicado. La estructura de la macro es la siguiente. En mi macro, pues sencillita y todo, replanteé que seleccionábamos primero ese CSV, lo limpiábamos, corregíamos también los errores de ortografía que teníamos y los separábamos en columnas para así poder implementar una BVA más efectiva, más óptima, y al momento de ejecutar esta macro se pueda conseguir un resultado más óptimo. Bueno, como tal, al momento de ejecutar, de limpiar las hojas, la macro importa los datos iniciales a datos crudos, que pues es nuestro punto de arranque. Después los separa con la fórmula split por nombre, apellido, nombre. Calcula las horas con la función max multiplicado por el formato de 24 horas que tiene un día. También después de eso entra pues el formato de prof, que es pues todo lo equivalente a los colores, a los números, al horario. En este caso pues vamos a calcular las horas. Y también entramos a usar la función de sumar y contar sí para separar el tema de la planta o de empleados por departamento. También pues implementé un panel muy sencillo para ejecutar la VBA y pues como tal ya se los mostraré a continuación. Los resultados obtenidos como veníamos planteando, pues después de ejecutar la macro son los siguientes. Tenemos algo más acorde a la lectura de la empresa, de la nómina de la empresa, de la planta, tanto de horas trabajadas como de horas extras, y también como el total de empleados por departamento. Eh, ¿Cuál es el valor de la solución? Como comentaba desde un comienzo, profe, antes se contaba con mayor tiempo implementado para esta gestión, que era de forma manual. Con la macro que yo implementé o como con ese punto de arranque, se prevé reducir esto simplemente a unos simples minutos mientras se ejecuta la misma. Antes había alta probabilidad de errores, con mi macro espero que todo funcione óptimamente y sé que va a ser así. Se tenía un formato inconsistente como lo veíamos descargando el anexo de Sajuna, que pues los datos estaban un poco sucios por decirlo de esa manera, y pues pasan a ser un formato más profesional y estándar después de ejecutarse con la BVA. El conocimiento técnico necesario pues era poco, se tenía que contar con un tiempo, digámoslo así, inmensamente grande para ejecutar lo anterior, y digamos que con mi macro se reduce esa cadena de errores a algo más fácil para todo el mundo porque se puede ejecutar sin conocimiento técnico requerido, simplemente siguiendo las indicaciones que mencioné. Y pues digamos que el proceso anteriormente no era replicable porque pues recordemos que en una empresa trabajando muchas veces la persona que está a la cabeza es la que sabe el procedimiento, pero si automatizamos todo a través de tablas de Excel, de macros,
y le colocamos unas indicaciones súper claras, va a poder ser replicable cada mes y por inclusive empleados que de pronto no conocen mucho el tema y de igual forma se pueden obtener unos resultados más óptimos. Bueno, entonces este es mi macro e inicialmente pues tomé los datos crudos que pues fue el de anexo de datos de horas. Ahí yo hice una separación de los datos y una limpieza, corregí ortográficamente, separé el CSV en columnas porque pues a mi parecer es más limpio de trabajar. Después de eso implementé el panel. Bueno, primero obviamente eh, tomé los datos, hice todo lo demás en Excel y ahí sí había que entrar a grabar la VBA. Entonces, como tal, implementé dos botones de control, pues que uno es generar el informe, que ya vamos a ver qué es lo que hace, y el otro es de limpiar los datos para que se pueda replicar mes a mes. Entonces, como mencionaba acá, aquí se pueden ver las indicaciones un poquito más claras, puede ser más replicable con los demás empleados, no simplemente se tiene que dedicar a una sola persona y pues limpiar datos, pues lo que mencionaba, para que pueda hacerse un proceso más limpio y mes a mes que sea replicable y no se dependa de ir copiando y pegando nuevamente la misma macro. Bueno, entonces, al momento de aplicar la función de importar datos, de generar datos, nos empieza a calcular y a generar todos estos resultados que mencionábamos desde un comienzo, que son tanto las horas trabajadas como las horas extras. Todos estos con funciones de máximo y de multiplicar, como mencionaba anteriormente, por el formato de 24 horas, obteniendo los totales de la planta y de la nómina. Y como tal, después con el contar y sumar sí, de acuerdo a las condiciones replanteadas en los datos crudos, nos calcula tanto el número de empleados como las horas extras trabajadas por departamento. Algo súper sencillo para arrancar, pero que implementándole mayor número de datos y una estructura VBA en la macro más robusta, se pueden obtener un resultado súper óptimos a mi parecer. Y eso es, digamos, que lo chévere de este ejercicio. Bueno, mi anterior macro, pues como mencionaba, se desarrolla un proceso muy corto, eh, digámoslo así, en minutos, segundos. Como mencionaba el ejercicio, digamos que era un replanteamiento un poco más largo, aquí se va a reducir un poco más de acuerdo gracias a todo lo que nos ha venido explicando el docente y que hemos podido aprender también en las guías del SENA. La lógica viene siendo que no hayan errores y que sea replicable, porque el conocimiento o una macro de Excel para uno solo no sirve. La gracia es que se pueda difundir e implementar para diferentes áreas o para la persona que llegue nueva al proceso y con eso se pueda tener una lógica más consistente en el día a día.